Iglesia, buenas tardes, buenas noches ya. Iglesia, buenas tardes, buenas noches ya. Los invito a disponernos a la variedad. Los invito a disponernos a alabar y adorar al Señor. Y Señor, hoy te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de aprender cada día más cosas de ti, de escuchar tu voz y de poder estar contigo, que es lo más importante para nosotros, Señor. No sé lo que diste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor,
Muy buenas noches, iglesia. Gracias, Katica, por el tiempo de la adoración, de la alabanza, y qué bueno ustedes tenerlos con nosotros una vez más. Quiero saludarlos antes de iniciar a doña Alexandra Núñez, a Giovanni, espero que estés con los niños, bienvenidos, a Luis, a Kelly, también nos la saludamos, bienvenidos, Janet Pineda con don Jorge, buenas noches, don Freddy, doña Hilda, qué bueno tenerlos acá, Belkis con Sofía, buenas noches, qué bueno también poder contar con ustedes. Dianita Gómez, bendiciones mi Dianita, el Señor te guarde, te bendiga, te fortalezca. Nancy Janet Rodríguez también, qué bueno saludarte. Luna Vega, bendiciones para ti, y bueno, todas las personas que se estén conectando y se vayan conectando a lo largo de la transmisión. Gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por todos los que se están conectando al tiempo de oración en la mañana. Es muy especial ver tantas personas conectadas y qué bueno que estemos en esa bendición, y de una vez súper invitadísimos para mañana para que sigamos en ese tiempo de la bendición que Dios nos está otorgando y que Dios nos está dando. Por otro lado, también agradecerles a todos los que se pudieron conectar esta mañana a las 10 de la mañana en el tiempo de oración. Fue un tiempo muy especial. Tuvimos algo que yo le decía a los pastores después de que tuvimos ese tiempo y que quiero compartirlo, fue la alegría de poder tener una iglesia unida. Eso que ustedes vieron acá en el norte con los pastores que estuvimos fue algo que se repitió con otros pastores de la localidad de Suba, en el portal de Suba. Fue lo mismo que se repitió en Los Héroes, en la estatua de los héroes en el 80 con otros pastores, y que mañana se va a llevar a cabo en las Américas, en el portal de Bosa, en la 80, donde estamos en ese proceso. Y algo que me impactaba es eso, la unidad de la iglesia. Somos ICAS, que bueno, nos sentimos felices en nuestra iglesia, nos sentimos identificados en nuestra congregación, pero entendemos que hay algo más grande que las denominaciones, y es una gran iglesia en la cual Cristo es la cabeza, y es la bendición que tenemos. Amén. Así que muchas gracias por estar aquí y bienvenidos en esta noche al servicio. Seguimos orando, seguimos en medio del caos y de todo lo que se está viviendo, clamando al Señor, creyendo en el Señor, a pesar de lo que veamos. Ayer me da un poquito de tristeza porque después de que terminamos el ICAS y yo les había dicho que qué bueno ver la marcha que han tenido en Cali como un respiro. Bueno, viene lo de Tuluá y hoy creo que en los noticieros todo el tiempo han mostrado estas imágenes, pero seguimos de la mano del Señor, creyéndole a Él y creyendo lo que Él va a hacer y de la manera como nos va a levantar. Y hoy el tema, obviamente, el capítulo 14 de Romanos le está hablando a la iglesia, está hablando a gente convertida, pero yo quisiera ir alternándolo con lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es como unas libertades que la gente está dando. Entonces, por ejemplo, están diciendo que el derecho a la protesta, y si nadie ha negado en ningún momento de eso, pero cuando ya el derecho a la protesta, se generan bloqueos, se generan saqueos, se generan tragedias como las de ayer, pues ya uno pregunta, bueno, pero espere, ¿hasta dónde el derecho que tienen las personas que están protestando afecta el derecho de otras personas a la movilidad, el derecho al alimento, el derecho al bienestar? Hoy creo que al mediodía vi en el noticiero las personas que viven en Soacha diciendo, estamos cansados porque por este bloqueo que hacen un número de personas que no es tan representativo, somos miles de personas las que tenemos que salir, caminar, buscar transportes, pagar más dinero por llegar al trabajo, porque es pagar transporte pirata y tratar de llegar. Y entonces supuestamente los que están peleando por el pueblo, pues a quienes están perjudicando es a las mismas personas, ¿de acuerdo? Y entonces en ese sentido es mirar cuál es la libertad que tenemos. Y por eso el título de la enseñanza en esta noche es un poco largo, pero se lo quiero compartir, es que mi libertad en Cristo no se convierta en tropiezo para mi hermano en Cristo. Que mi libertad en Cristo no se convierta en tropiezo para mi hermano en Cristo. Entonces, ustedes saben que uno de los versículos que el pastor se sabe de memoria y muy frecuentemente menciona es Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces
Dios ha venido ampliando ese concepto. El domingo en el servicio yo hablaba de Romanos 12:2, hacía referencia hablando de cómo cuando Él dice que renovemos nuestra mente, era más allá de solamente dejar los pecados cotidianos que cometemos, sino era empezar a mirar la vida, el mundo con la cosmovisión de Cristo, mirar el mundo desde la óptica de Dios, desde cómo Dios quiere que miremos las cosas, y entendiéndolo a partir de ese contexto. También cuando yo entiendo y conoceré la verdad y la verdad os hará libres, es como cuando yo entiendo lo que Dios está haciendo. Esta mañana cuando estábamos en la oración, a cada uno de los pastores nos dijeron que podíamos declarar palabra y que Dios nos colocara en el corazón sobre qué debíamos orar. Y si los que vieron esto y los que no, se los quiero compartir. Yo leía un fragmento sobre Amán. Amán está en el libro de Esther. Entonces usted recuerda la historia de Esther, la historia de su tío Mardoqueo y la historia de este Amán que se llenó de orgullo, que se llenó de soberbia porque Mardoqueo no le dio reverencia, y no solamente se enojó con Mardoqueo, sino quiso acabar con todo el pueblo de Israel. Pero cómo fue desenmascarado por Dios, y después de que había construido una horca grandísima para allí matar a Mardoqueo, resulta que él cayó en su misma trampa. Y algo que yo oraba esta mañana era para que el enemigo cayera en su misma trampa de todo el caos, de toda la congestión y de todo el desorden que está generando en la ciudad. Ahora, a partir de eso, entonces yo creo que conocer la verdad es conocer la realidad en Cristo. Y yo quiero orar en esta noche para que Dios nos dé la revelación de la verdad de Cristo, para que ninguno de nosotros, de los que estamos conectados y en la iglesia, ninguno de nosotros nos quedemos solamente con el concepto de lo que las personas que yo considero que tienen la razón, me alinee con ellos, porque tal vez si yo estoy alineado con X pensamiento, entonces obviamente voy a buscar cosas que me afirmen en ese pensamiento, y si usted está alineado con un pensamiento diferente, va a buscar cosas que lo afirmen con ese pensamiento que es diferente al resto de personas. Pero en el conocer la verdad y que la verdad nos haga libres, es como que descubrir, como quitarse el velo y como que entender realmente las cosas como son, y que Dios nos muestre cuál es la verdad de todo lo que está sucediendo y cuál es la posición que yo como hijo de Dios debo asumir desde lo que Dios quiere, desde lo que Dios ha determinado. Entonces, para mí, una de las cosas más grandes que hemos obtenido en la obra de redención que Cristo libró por nosotros es esa libertad. Y esa libertad no es como la libertad de hago lo que quiera. No es la libertad de que me importa 5 el mundo, yo soy libre ahora. No. Es una libertad que me lleva a asumir una responsabilidad. Es una libertad que no tiene nada que ver con el libertinaje, sino que tiene que ver con entender que esa libertad que tengo en Cristo no solamente me da ciertos derechos, sino que a la par está implicada en ciertos deberes. Entonces tiene que ver como un desarrollarme, un moverme en medio del ambiente que tengo. Ustedes también saben que siempre hablo del equilibrio, y el equilibrio es como yo entiendo la libertad que tengo en Cristo, pero a partir de entender la libertad que tiene mi prójimo. ¿Y mi prójimo quién es? En mi casa mi prójimo es mi esposa. Yo tengo libertad en mi casa, pero esa libertad termina cuando empieza la libertad de mi esposa. En el trabajo yo tengo libertad, pero esa libertad va hasta la libertad que tienen mis compañeros, o la libertad que tienen los jefes, o la libertad que tienen los subordinados. En el espacio público yo tengo libertad, pero esa libertad va hasta que yo no afecto la libertad de otra persona. Entonces, cuando yo la entiendo de esa manera y entiendo esa libertad como mis derechos, pero también mis deberes, entonces empiezo a cambiar. Y algo que está pasando en este momento en la sociedad es que todos, absolutamente todos están reclamando sus derechos, pero nadie está queriendo ser responsable de sus deberes. Escuchaba una conversación que tenían, o una entrevista mejor, que le hacían a uno de los líderes sindicales, y yo veía esa doble moral. Para mí es una doble moral, porque cuando hablamos de la policía, entonces claro, nos llenamos de la ira y del odio en cuanto a todo lo que están haciendo, y listo, yo lo he dicho acá muchas veces, si la policía se equivoca es responsable y tiene que cumplirlo, pero no es el mismo rasero, no es la misma medida cuando hablamos de los vandalismos, de los bloqueos, porque ya como que nuestro discurso es más liviano. Entonces, o medimos con una medida igual para todo, o entendemos que estamos siendo parcializados.
Y a partir de la parcialidad no puede haber una libertad correcta, una libertad concreta, porque tantos derechos tengo yo como derechos tiene mi prójimo, tantos deberes tengo yo como deberes tiene mi prójimo. Entonces, volviendo a algo tan elemental como la casa, yo tengo derechos acá en mi casa, pero mi esposa también tiene derechos en esta casa. Y en esa libertad que nos ampara a los dos, yo también tengo deberes con mi casa y mi esposa también tiene deberes con la casa. Pero si mi esposa y yo nos la pasáramos solamente exigiendo los derechos que yo tengo como el hombre, el sacerdote de la casa, o ella se limitara solamente a exigir sus derechos como esa mujer con la que yo me casé para amarla y quererla y honrarla, si nos quedamos solamente en los derechos, pero ni yo soy capaz de reconocer mis deberes, ni ella tampoco los de ella, pues seguramente que esto sería una contienda continua, porque estaríamos siempre reclamando, pero nunca dispuestos a dar. Con ese ejemplo pequeño, mira la calle y mira lo que está pasando. Estamos todos dispuestos a reclamar, a pedir, a exigir, pero no a reconocer los derechos de otros. Volviendo entonces a nuestra palabra, el Señor nos ha dado libertad. Pero resulta que esa libertad implica ciertas responsabilidades, se lo he dicho, y voy a hablar de dos sencillas antes de introducir en el tema. O sea, estoy introduciendo el tema. Y es que en primer lugar, yo no puedo convertir la libertad que Cristo me ha dado en un pretexto para hacer lo que a mí me parezca. ¿De acuerdo? O sea, la libertad no es un pretexto para hacer lo que a mí me parezca, lo que yo crea, lo que yo quiera hacer. No es ese pretexto, porque tengo que tener un límite. Entonces, en ese sentido, Pablo en otra carta en los Corintios dice lo siguiente, 1 Corintios capítulo 10 versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir? Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue tan grande, fue tan espectacular, fue tan supremo, que Él me ha dado una libertad que yo puedo disfrutar. Una libertad en la que yo me puedo mover libremente, en la que yo puedo entender la gracia, el amor, la misericordia que viene de parte de Él. Pero esa libertad ha venido porque obtuve el perdón en Dios de los pecados. Y muchas veces le he explicado, ¿cuáles pecados? Todos los pecados. ¿Y a qué me refiero con todos los pecados? Todos los pecados que cometí antes de conocer a Cristo. Todos los pecados que he cometido en el presente. Y aún los pecados que yo no he cometido ya fueron perdonados. ¿Me da eso licencia para pecar? No. ¿Me da eso permiso para hacer lo que yo quiera? No. Estoy no seguro como una firmeza de que lo voy a hacer, sino estoy seguro por la debilidad de mi carne. Estoy seguro por la humanidad que tengo. Esta mañana en una clase que tenía me impactaba mucho, porque la persona que estaba hablando en la clase conmigo me contaba de una situación que vivió, y a esta persona le dolía porque decía: fallé, o sea, me equivoqué, fue duro, y le veía yo realmente un quebrantamiento por haber fallado. Y entonces yo la llevaba a ese perdón en Cristo y que ella también se perdonara, ¿de acuerdo? Pero resulta que es la grandeza de Dios, y entonces la seguridad de que yo tengo que mañana va a pecar no es porque yo quiera pecar, no es porque yo quiera hacer lo malo, sino porque entiendo que aún hay una naturaleza pecaminosa en mi vida que me llevará en un momento determinado a hacer algo que está incorrecto, a mostrar orgullo, a mostrar rebeldía, a mostrar soberbia, a mostrar un carácter que no es de acuerdo a lo que Dios quiere. Así que Cristo ya me perdonó esos pecados. Obviamente tengo que confesarlos, obviamente tengo que sentir el dolor por haber pecado, obviamente tengo que ir a la cruz del Calvario una vez más y confesar mi pecado. Quiero que eso lo entienda. Pero cuando dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene, todo me es lícito, mas no todo me edifica, quiere decir que en esa responsabilidad que tengo sobre mi libertad, yo también tengo que entender que no puedo malinterpretar la libertad que tengo en Cristo como una licencia para hacer lo que yo quiera. Porque ahí yo estoy malentendiendo y malinterpretando la libertad que Dios me ha dado. No, esa libertad me lleva a mí a tener esta bendición, pero yo tengo que entender que si yo utilizo esa libertad para hacer lo que yo quiera, voy a empezar a exponerme peligrosamente al pecado, y exponiéndome peligrosamente al pecado, entonces tengo que entender que siempre que yo voy al pecado, lo que obtengo son pérdidas.
O sea, siempre que yo voy al pecado, lo que voy a tener es dolor, tristeza, angustia, desgracia, porque no voy a tener la capacidad de salir adelante. En segundo lugar, o ahí mismo en ese mismo tema de exponerme al pecado, puede ser que cuando yo use mi libertad para hacer lo que yo quiera, porque soy yo, entonces puede ser que sin querer o de una manera inocente vuelva y caiga en las garras de un pecado. Si lo mío era un vicio, si lo mío era una adicción, si lo mío era X o Y cosa, y no, yo ya lo manejo, no, puedo volver a caer en peligro. Así que Pablo me dice, bueno, tiene libertad, nada le va a juzgar, pero sepa manejar esa libertad. Entonces, aunque yo tengo la libertad, hay lugares que no voy a frecuentar. Aunque yo tengo esa libertad, hay conversaciones que no voy a tener. Aunque yo tengo libertad, hay lugares a los que no voy a ir. Aunque yo tenga esa libertad, hay amigos que tenía en el pasado que ya no quiero frecuentar, porque sé que me van a llevar a resbalar, me van a llevar a perder esa comunión que tengo con Dios y a perder esa gracia. ¿Cuántos pecados se están cometiendo en este momento en aras de la libertad, mirando lo que está pasando en la calle? Hoy era desgarrador mirar las noticias. Como anoche las personas que quemaron ese palacio de justicia allá en Buga, creo que fue la ciudad, como ellos en aras de su supuesta libertad se creyeron con el derecho de destruir un lugar. Y no solamente eso, sino que en los audios de los videos que mostraban se daban el derecho también de bloquear a los bomberos para no ir a apagar un incendio que ellos mismos habían causado. Entonces espere, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me justifica. Entonces yo como cristiano, como hijo de Dios, iba a decir como pastor, pero yo no estoy hablando como pastor, estoy hablando a usted y estoy hablando de mí como hijos de Dios. Yo tengo que entender que aunque hay cosas que yo podría darme la libertad, yo tengo que tener la capacidad en Dios, el discernimiento en el Espíritu Santo para entender que no todo me conviene, ni que esa libertad me da derecho a hacer todo lo que yo quiera. Ahora, eso es por un lado, hablando de internamente mi corazón, hablando de la libertad desde mi corazón, desde mi perspectiva, desde las licencias o los derechos que yo me puedo dar o no dar. Pero ahora esa libertad tiene una segunda responsabilidad y esa libertad es con mi prójimo. O sea, la primera es conmigo mismo, pero la segunda es con mi prójimo. Y es que esa libertad que tengo está subordinada o está bajo una ley, si se quiere el término, pero bajo una ley que es mucho más grande que mi libertad. Y esa ley que es mucho más grande que mi libertad es la ley del amor. ¿Y a qué me refiero con la ley del amor? Que aunque yo tengo libertad de hacer lo que quiera, hay cosas en las que me voy a privar por amor a mi prójimo. Y vuelvo, o sea, porque no quiero irme del contexto de lo que está pasando. Entonces, Cali, uno está escuchando las protestas que hay, el movimiento sindical diciendo, y vamos a seguir en protesta. Señores del sindicato, pero espere, es que cuando ustedes hacen eso, están bloqueando las calles y bloqueando las calles, entonces hay una ciudad que se está quedando sin abastecimiento, que se está quedando sin mercado. No. Tenemos libertad de marchar y lo vamos a seguir haciendo. Ok, listo, pero es que hay una libertad mayor y la libertad mayor es la del amor. O sea, porque yo haga un paro y porque yo quiera presentar un precedente de mi protesta, tengo derecho a dejar una ciudad sin comida, tengo derecho a dejar a la gente sin medicamentos, tengo derecho a bloquear una ambulancia y que un niño sea abortado porque simplemente estamos en paro y no permitimos el paso o el traslado a un hospital o a una clínica. Entonces acá, obviamente le estoy diciendo, el texto le habla a cristiano, no le está hablando al mundo, pero quiero entenderlo en ese concepto de libertad mal entendido que estamos llevando, en ese concepto mal entendido de una libertad que me da a mí permiso para hacer lo que yo quiera y que me da mi permiso para actuar como yo quiera y que está equivocado, que no es el contexto correcto. Entonces, cuando nos habla a nosotros como cristianos, entonces te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, tienen toda la libertad. Pero que esa libertad que ustedes tienen, por aras de esa libertad, no nos convirtamos en piedra de tropiezo para un hermano en la fe. O sea, que mi libertad no haga pecar a alguien. Que mi libertad no haga que otra persona pierda su comunión con Dios porque ve en mí una actitud, un pensamiento o una condición equivocada. Tenía una conversación con alguien hablando acerca de la concepción de ellos, de los pastores,
Y me daba dolor porque esas personas decían cómo a veces la falta de amor o la falta de atención de un pastor hace que alguien se enfríe en la fe. Entonces estas personas me decían, sí, claro, entendemos que es Dios, entendemos que Él es soberano, entendemos que no colocamos la mirada en los hombres, pero también la actitud de un hombre que se llama siervo de Dios nos va a permitir acercarnos más o acercarnos menos a Dios. Y entonces acá yo me hago la propia evaluación y digo, wow, o sea, lo que yo haga, lo que haga yo va a afectar para que alguien se acerque más a Dios o para que alguien se acerque de Dios. Ojalá que lo que yo haga acerque a la gente a Dios, porque entonces estoy haciendo las cosas bien. Pero si yo hago algo que lo que va a hacer es alejar a la gente de Dios, me preocupo. Me preocupo porque la palabra dice que no puedo yo, en mi libertad, ser piedra de tropiezo para otro. Y en 1 Corintios 8:9, Pablo vuelve y dice lo siguiente, ya no pensando en la libertad hacia el interior, sino pensando en la libertad hacia el exterior. Y dice el texto bíblico, 1 Corintios 8:9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Wow. Mirad que esa debilidad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Y cuántas veces tenemos actitudes, conversaciones o posturas donde nos importa 5 qué piensa la gente? Porque soy yo y tengo libertad. Y la palabra me está diciendo, hay una ley por encima de esa libertad que yo tengo. Y es la ley del amor. Y si por el amor que le tengo a mi prójimo yo tengo que menguar un poco en mi libertad, por amor a mi prójimo lo voy a hacer. Cristo tenía toda la libertad de no ir a la cruz. Cristo tenía toda la libertad de decir, no quiero hacer este sacrificio, va a ser muy duro, yo me devuelvo para el cielo y defiéndase como puedan. Él podía hacer eso, pero en Él, siendo Dios, escúcheme, Cristo siendo Dios, permitió que hubiera una ley más alta que su libertad. Y esa ley que hubo en Él, más alta que su libertad, fue la ley del amor. Qué enseñanza tan violenta que tenemos hoy en Cristo, de cómo podemos tener ese amor, cómo podemos dar ese amor de una manera sincera y desinteresada, en donde estoy dispuesto a perder mi privilegio de libertad que tengo en X cosa que pueda afectar a mi hermano, simplemente por el amor que le tengo a Cristo. Para mí eso es doblegar el orgullo, para mí eso es doblegar el ego, para mí eso es doblegar la vanidad que a veces tenemos y colocarnos en la posición de otra persona. Ahora, cuando yo entiendo el contexto cultural de Pablo, para que usted me entienda, generalmente lo que está hablando en Romanos, lo que está hablando en Corintios, tiene que ver con la comida. Eso se lo expliqué la semana pasada. Tiene que ver con que había gente que sabía que tenía libertad y podía comer la comida que servían, orando por los alimentos y santificándolos. Pero había otros que decían, no, espere, eso fue consagrado a los ídolos, no vamos a comer, porque era algo del contexto cultural. Pero si yo lo traigo al contexto de ahora, ¿cuántas cosas en las que yo puedo pensar que tengo libertad tal vez van a ofender a mi hermano, tal vez van a ofender a las personas que están a mi alrededor? Voy a colocarlo desde el término de pastor, pero puede suceder en cualquier otra área. Entonces resulta que yo soy pastor y usted viene y me dice, ay pastor, necesito una consejería porque estoy triste. Y yo le digo, no, ore, busque a Cristo y el domingo venga al servicio y escuche la palabra. Eso lo fortalece. Claro, yo estoy usando mi libertad para decirle, no, pues busca a Dios, cada uno por su lado. Ok, pero ¿Cristo tendría esa actitud? ¿O Cristo se detendría, miraría a los ojos a esa persona, le dedicaría el tiempo y le preguntaría, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿De acuerdo? Entonces yo tengo en mi libertad de decir, no, mi ministerio se limita a predicar el domingo y predicar el miércoles y preparar las clases y preparar eso. Yo podría decir eso. Pero resulta que el ministerio va mucho más allá. El ministerio va en que aunque yo tengo libertad de que me respeten un horario de descanso, qué sé yo, cuando alguien me necesite, yo tengo que estar ahí para esa persona. Porque tiene que ver en cómo nosotros ayudamos a los que están débiles en la fe a crecer y no cómo apagamos el poquito amor que puede tener un hermano débil en la fe porque está pasando por una situación adversa, porque está pasando por un dolor, porque está pasando por una agonía, y cómo nosotros los levantamos y los fortalecemos. Es por eso que entonces Pablo, en el capítulo que estamos estudiando, nos advierte permanentemente
de no ser piedra de tropiezo para nadie. O sea, yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Vuelvo y les recuerdo un momento el título. Que mi libertad en Cristo no se convierta en tropiezo para el hermano en Cristo, porque entonces yo diría, bueno, ¿y conocí realmente a Cristo? O sea, si yo, y creo que es lo que venimos hablando, o sea, si yo tomo la redención, Dios, ya me redimiste, gracias Dios, ahora quiero que me bendigas con esto, ahora quiero que me bendigas con esto, ahora quiero que me bendigas con esto, pero nunca soy capaz de mirar a mi hermano que está en debilidad y cómo puedo ayudarlo. Bueno, mi pregunta es, ¿realmente conociste el amor de Cristo? Porque el amor de Cristo entonces renueva mi mente, renueva mi corazón y me lleva a entender o a generar en mi vida una actitud de servicio hacia aquel que lo necesita. Entonces, en ese texto Romanos nos sigue diciendo, capítulo 14, versículo 13 al 18, vamos a abarcar hoy capítulo 13, versículo 13, perdón, al 18 de Romanos 14, y dice la palabra: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confieso en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y nos está hablando de una dimensión más amplia. En un momento voy a empezar a desarrollar estos puntos y se los quiero leer nuevamente, pero ya no lo voy a leer de la Reina Valera, sino quiero leerlo de la Nueva Biblia Viviente, que me parece una traducción más clara para entenderlo, pero me está llevando a una esfera diferente. Para mí es la cosmovisión, para mí esto es renovar mi mente y no mirar más desde mi propia perspectiva, sino la de Dios. ¿Y por qué para mí cambia? Porque la sociedad en la que vivimos nos enseñó a ser egoístas. La sociedad en la que vivimos nos enseñó a pensar en mí, primero yo, segundo yo, siempre yo. Todo tiene que girar en torno mío. Pero cuando yo miro a través de los ojos de Cristo, cuando yo permito que el Espíritu Santo venga y renueve mi pensamiento para transformar mi forma de pensar y para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces lo que yo entiendo es que me lleva a mí a quitarme del yo que está en el centro, a colocar a Cristo en el centro y entender que ahora yo soy un servidor para llevar a otros a que puedan encontrar esa verdad, a que en sus vidas haya redención, haya perdón, haya salvación, haya amor, haya gracia, pero que también esas personas coloquen a Cristo en el centro de sus vidas, para que colocando a Cristo en el centro de sus vidas podamos vivir la plenitud que Cristo tiene. O sea, nunca voy a alcanzar la plenitud si busco yo ser el centro, pero voy a encontrar la plenitud cuando coloco a Cristo en ese lugar de preeminencia como el Dios eterno que tiene la posibilidad de estar en ese lugar. ¿De acuerdo? Entonces, mi primer punto es: eres libre por revelación, no la impongas por obligación. Me gustó porque rima mucho ese punto. Eres libre por revelación, no la impongas por obligación. ¿Y a qué me refiero con esto? A que tal vez en la madurez que yo tengo en Cristo, en el entender ahora, digo en la madurez que tengo en Cristo y me siento todavía en pañales. Siento que todavía me falta aprender mucho, siento que me falta todavía encontrar muchas cosas en Dios, pero digamos, en la madurez que tengo en Cristo, yo he entendido que hay cosas que son valederas, que hay cosas que me pueden beneficiar, hay cosas que yo puedo hacer, hay cosas que puedo tener y que puedo bendecir mi vida por eso. Mas sin embargo, yo no voy a ser piedra de tropiezo para el hermano por esa causa. A mí me impacta Pablo, porque Pablo usted lo conoce como el apóstol tremendo que era, pero resulta que Pablo alternaba su ministerio con su trabajo. Él hacía carpas, elaboraba carpas y creo que de eso vivía. Y él dice en una de las cartas, dice: yo podría no hacer carpas y vivir del ministerio,
porque el obrero es digno de su salario, dice Pablo. Mas sin embargo, para evitar, y tal vez él sabía que iba a haber murmuración por eso, entonces prefiero hacerlo. Ahora, la libertad que él tenía era decir, no, espere, yo voy a vivir del ministerio. Mas sin embargo, él dice, pero no, voy a trabajar para no ser gravoso. ¿De acuerdo? O sea, como que él renuncia a una libertad. Entonces, en ese sentido, muchas veces ese renunciar a esa libertad va a implicar un sacrificio. El renunciar a esa libertad va a implicar que yo me incomode. El renunciar a esa libertad va a implicar que yo corra una segunda milla. El perder esa libertad va a implicar que yo vaya en pos del necesitado, y no importa que sea un lunes de descanso, o no importa que sea un día a las 3 de la mañana, o no importa, no importa. Porque voy a perder mi libertad por amor a mi hermano que en ese momento me necesita, que en ese momento necesita mi ayuda. Yo tengo derecho a qué sé yo, a comerme un gran manjar. Pero si yo sé que mi hermano está pasando por un momento de adversidad, él y su familia, entonces en lugar de irme solo para el restaurante y comerme el manjar, prefiero la plata que me va a gastar yo solo, ir a otro restaurante no tan bueno, no tan especial como yo quisiera ir, pero compartir con otras personas y poder compartir mi plato. Wow, estoy renunciando a mi libertad, pero por una ley mayor, y esa ley mayor es la ley mayor del amor. Y entonces ahora vuelvo y le leo los primeros 2 versículos, pero en la nueva Biblia viviente, y el Romanos 14, versículo 13 y 14 los dice en esa versión de esta manera: así que dejen de estarse criticando, traten de vivir de tal manera que ningún hermano tropiece o caiga por culpa de ustedes. En cuanto a mí, tengo la seguridad absoluta de que podemos comer de todo, dice Pablo. Pero si alguien piensa que es malo comer algo, no debe comerlo, porque es malo para él. O sea que Pablo dice, yo tengo mi tranquilidad, y hablando de la comida dice, yo puedo hacerlo. Pero si alguien piensa que es malo, no lo haga, y no lo haga por su conciencia. Ya lo voy a explicar en un momento. Pero lo que empieza diciendo es, no se critiquen, no se juzguen unos a otros. O sea, no mira a un hermano, si usted es maduro, no mira a un hermano que está pasando como una necesidad diciendo, ay, a ver, madure, hermano, porque no, espere, usted también ha pasado una necesidad. Y usted también ha anhelado que alguien tienda su mano, ha anhelado que alguien le dé una palabra de aliento, ha anhelado que alguien se incomode por usted, y en esto es lo que está hablando. Entonces, cuando hay personas que yo veo, y esto me duele, lo veo a nivel ministerial, pero también lo veo a nivel de ovejas, y hay personas que muestran un orgullo espiritual. O sea, yo me siento que ya camino por encima del bien y del mal, que yo no me equivoco, que yo estoy bien, y entonces miro a los débiles y en lugar de apoyarlos, como que los juzgo, les digo, ustedes que no han crecido, ustedes que son carnales, ustedes que siguen pecando, y resulta que ese orgullo espiritual no está mostrando otra cosa que una falta total y absoluta de amor. Donde yo creo, me siento mejor que los demás, estoy generando un orgullo en mi vida y estoy apartando a otros. ¿Cuál era el asunto con los fariseos? Los fariseos actuaban de tal manera que hacían sentir al resto de la gente tan indigna. Entonces los fariseos tenían sus vestidos diferentes, tenían sus formas de hablar diferentes, se pavoneaban conociendo la ley y ejerciendo la ley, pero era tanto su orgullo y su vanidad que ellos hacían ver a los demás como piltrafas humanas. El ejemplo que siempre coloco de la oración del fariseo y la oración del publicano, si usted se da cuenta, el publicano está orando consigo mismo, dice la palabra, pero tal vez al orar en voz alta le está diciendo al publicano, nunca me alcanzarás, nunca serás tan bueno como yo, nunca alcanzarás este nivel de espiritualidad y de santidad que yo tengo. Y el fariseo, sin darse cuenta, lo que estaba haciendo era una manifestación total de orgullo, de arrogancia y de vanidad. Ahora el pobre publicano se comía todo el cuento y veía a ese fariseo como lo mejor de este mundo, y él se sentía mal. Mas sin embargo, la mirada de Cristo, renovar la mente, era totalmente diferente. Por eso el publicano, cuando ora y dice, Señor, no soy como ese fariseo, o sea, no tengo nada que hacer, no tengo los pergaminos, no tengo los títulos, no tengo la devoción, no tengo la santidad, no tengo la entrega que él tiene, pero por favor sé propicio a mí. Ay, dice la palabra que esta persona sí volvió justificada. Y yo quiero que entiendan
que el fundamento es el amor, que el fundamento es conocer a Cristo. ¿Cómo cambiaría en este momento, por ejemplo, nuestra sociedad colombiana, lo que estamos viviendo hoy, si pudiéramos entender que nuestra libertad está supeditada al amor? Sería totalmente diferente, de lado y lado, del gobierno y de los manifestantes, de la policía y de los vándalos. Sería totalmente diferente. Y nosotros como iglesia estamos haciendo una toma, estamos orando, estamos yendo en contra huestes espirituales de maldad. Usted lo vio esta mañana en la oración que hicimos. Pero igual en todo caso tenemos que mostrar también ese amor. Somos rígidos, somos duros, somos violentos, somos agresivos en contra del mal. Yo soy agresivo en contra del mal, en contra al diablo, en contra del caos, en contra de todo lo que está sucediendo. Pero creo que nosotros muchos somos borregos del mismo sistema y sin darnos cuenta, cuando nos odiamos, cuando nos mordemos, cuando sentimos esa fobia por alguien, estamos jugándole el juego al enemigo. Sin darnos cuenta estamos saliendo del amor de lo que Dios quiere. Por eso cuando vuelvo a Romanos 12, pero usted recuerda que esos 3 primeros versículos para mí son la base, pero Romanos 12 en el versículo 3 nos dice que no tengamos más alto concepto que debemos tener. O sea, no pensemos con orgullo. O sea, yo no puedo mirar a nadie por encima del hombro y decir, wow, es que en serio yo estoy bárbaro, o sea, me siento tan argentino hoy. No, yo no puedo decir eso. Yo siempre tengo que mirar a los demás como superiores a mí mismo y como que poder llevar ese amor y poder llevar esa gracia y poder llevar esa misericordia a cada persona que lo esté necesitando. Entonces estamos llamados a corregir o a libertar, pero siempre es del amor. ¿A qué me refiero a corregir o a libertar? O sea, si yo veo que alguien ya está utilizando su libertad para salirse a un libertinaje y para salir del contexto de Dios, yo con amor tengo que llamarlo y decirle, ven, espera que lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás diciendo ya no entra en la libertad, ya estás entrando en otra parte. Pero también si veo a alguien que todavía está sujeto a situaciones de sus costumbres, de sus hábitos, de los pensamientos que tiene, pues con amor tengo que llevarlo a decirle, respeto lo que tú piensas, respeto el temor que tienes por esto, respeto que no hagas porque tal vez tu conciencia no te lo deja. No lo hagas mientras que tu conciencia no te lo permita, pero conoce más a Cristo para que te pueda libertar y puedas disfrutar de la libertad que también yo puedo disfrutar. Ese es el contexto desde el amor. Así que esta es una decisión que se toma y es la decisión de servir a otros. Wow, o sea, este es el ejemplo. O sea, el amor se muestra con servicio. El amor se muestra cuando yo me detengo y estoy pendiente de alguien para decirle, mira, estoy contigo, puedes contar, podemos estar adelante, podemos salir adelante, pueden cambiar las cosas, puede haber algo diferente, pero yo necesito colocarme al nivel. O sea, me encantan los niños, pero cada que yo voy a hablar con un niño, hay 2 cosas que yo hago: o levanto al niño y lo siento en una parte donde quede a la misma estatura mía o que lo pueda ver, o me inclino y me agacho para estar en la estatura. Pero yo no quiero que nunca el niño me mire hacia arriba, porque el que el niño me mire hacia arriba, y yo bien chiquitico que soy, va a hacer sentir como que soy inferior, o el niño va a sentir, no, me bajo o lo levanto para decirle, estamos a la misma altura. Te entiendo, te comprendo. Ahora estoy hablando de un niño. Ahora, eso que hablo con un niño, tienes que hablarlo también con el niño espiritual, con la persona que está empezando, y tienes que colocarte al lado de esa persona. Hay personas que están empezando en el evangelio y trastabillean, perdón si es la palabra, como que sí, como que no. Tienes que tener paciencia, tienes que amar, tienes que estar ahí, tienes que seguir, tienes que perseverar, tienes que llevarlo hasta que lo lleves a una madurez, hasta que lo lleves a una conciencia en Cristo, hasta que lo lleves a un conocer a Cristo. Para mí, esta es la decisión que yo tomo, la decisión de servir. Así que gracias le doy a Dios por la libertad. O sea, estoy tan feliz por la libertad, pero la libertad no me exonera de la responsabilidad del amor. Escúchalo bien. Somos felices por la libertad que tenemos, pero la libertad no nos exonera de una responsabilidad que tenemos con otras personas. Pablo tiene la certeza de que nada es impuro. Pablo sabe de que no hay nada que lo pueda apartar de Dios, pero no por eso enseña de esa manera. Gálatas capítulo 1 versículo 12 dice la palabra: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo que la libertad que él tiene no es porque alguien en un salón de clase le dijo, ve, ahora tiene usted libertad de hacer esto. No, no, no. Dice, yo lo entendí por la revelación de Cristo. Así que ¿a qué tenemos que llevar a las personas? A la revelación de Cristo, a vivir en la plenitud de Cristo, pero yo lo digo desde cómo lo entiendo y cómo lo vivo. Esa libertad que yo tengo en Cristo es tan magnífica que me hace entender aún eso que dije al principio, que no todo vale, que no todo se justifica, que hay cosas de las cuales yo ahora me abstengo, porque aunque podría tener la libertad, ya no lo hago porque sé que coloco en riesgo mi comunión con Dios y coloco en riesgo el gozo que Cristo ha colocado en mi vida para vivir en esa bendición. Así que Pablo lo entendía y Pablo decía, vea, si usted que es débil en la fe, no lo entiende y entonces en el caso de ellos no va a comer esta comida, no la coma por su conciencia. Mas sin embargo yo, Pablo, siento que nada es impuro y que lo puedo comer, pero cuando esté contigo en la mesa, por amor a ti no lo voy a comer, por amor a ti no lo voy a hacer, por amor a ti no voy a restregarte, mira, yo sí lo hago, tú no lo haces, no, voy a amar a esa persona. Entonces, al que todavía le cuesta, si su conciencia le impide y si lo ve como una situación pecaminosa, pues esa persona por la conciencia debe conservarse, debe seguir guardando eso que guarda hasta que venga la misma revelación que Dios le ha dado a la persona que no lo ve como un impedimento para que lo haga. Pero todos tenemos que llegar a esa dimensión. Pero ni el que no lo hace me puede juzgar a mí en mi libertad, ni yo en mi libertad puedo juzgar al que lo hace porque no lo entiende todavía. Mas sin embargo, yo que soy un poco más maduro en el Señor, por amor a mi hermano, voy a guardar a mi hermano. Por amor a mi hermano, voy a estar en esa bendición. Y aquel que en libertad lo observa, dice que yo no debo ni juzgar ni provocar a mi hermano. O sea que no puedo ser piedra de tropiezo. Y para mí es clave esto, como yo no soy piedra de tropiezo. Mi esposa, que es la persona que más me conoce, sabe que muchas veces he preferido guardar silencio, que muchas veces he preferido perder, que muchas veces he preferido no hacer el reclamo que debiera hacer, simplemente por amor. Y algo que he visto es cómo eso ha permitido que más gente se acerque a Dios, que más gente lo conozca a Dios, porque al fin y al cabo, vuelvo al principio, el centro no es usted, el centro es Cristo. Nosotros simplemente somos instrumentos. Si nos ven o no nos ven, si nos reconocen o no nos reconocen, si nos aman o no nos aman, no es lo importante. Lo importante es que todos amemos, bendigamos y glorifiquemos el nombre de Cristo. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, entonces dejas de ser tan sensible, dejas de ser tan, ay, es que me miró, ay, es que no me reconoció, ay, es que no me dijo. No importa. Si alguien te dice gracias, bueno, qué bueno. Y si no te dicen gracias, pues también, qué bueno. La persona está creciendo en Dios, es lo importante. La persona ha madurado en Dios, es lo importante. Está glorificando a Dios, eso es lo que realmente cuenta. Y esto me lleva a mí a mi segundo punto. Entonces mi primer punto es, yo no puedo utilizar mi libertad para imponérsela a otro. Pero mi segundo es el amor, la regla que está por encima de la libertad. Y quiero que lo entiendas, porque el sustento de todo el evangelio es ese amor ágape del cual Cristo nos habla. Y entonces ese amor es la regla que puede estar por encima de cualquier libertad. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando yo no afecte a mi hermano con esa libertad que tengo. Siempre y cuando yo no afecte a la persona que amo con esa libertad que Dios me ha dado. Romanos capítulo 14 versículo 15, vuelvo y le digo, estoy leyendo la de la Nueva Biblia Viviente, dice: y si tu hermano se entristece por lo que comes, sería una falta de amor persistir en hacerlo. No permitas que por tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Tremendo. Para mí es muy duro, porque Cristo me está diciendo ahí, tiene libertad, pero cuidado, que no se pierda alguien por su libertad, porque le faltó amor, porque le faltó misericordia, porque le faltó bondad, porque entonces esa libertad que usted tiene ya no es una libertad que está sujeta al amor, ya no es una libertad que está sujeta al amar a las personas de la manera como Cristo nos ha amado a nosotros. Es cierto,
somos libres. Y solo a Dios debemos rendirles cuentas, que era lo que decíamos ayer. Entonces decíamos, en fin de cuentas, solo hay uno al que le vamos a rendir cuentas. Nadie me puede juzgar a mí por lo que haga o no haga, porque yo un día me pararé delante del tribunal de Cristo y le daré cuentas sobre lo que hice, bueno o malo, de cómo utilicé los dones, las habilidades, los talentos que Él me dio. Eso es lo que dice la palabra. Pero en esa rendición de cuentas, cuando yo esté delante del Señor y Él me diga cómo utilizó los dones que le di, cómo utilizó las habilidades que le di, de qué manera hizo esto, entonces a mí me preguntará si se preparó para ser un buen predicador, si se preparó para ser un buen pastor, y a Mateo le preguntará, oiga, ¿y usted sí afinaba su voz? ¿Usted sí tenía un devocional? O sea, todo lo que tiene que ver con el ministerio es lo que Él nos preguntará. De acuerdo, si usted es un administrativo, le dirá, ¿y usted se preocupó por administrar bien los recursos? Bueno, todo lo que tenga que ver con lo que usted haga. Pero en esa rendición de cuentas, yo también tendré que rendir cuentas por mi hermano. ¿Cómo así, pastor? ¿Por lo que él hizo? No, no por eso. Sino cuando yo hablo que tendré que rendir cuentas por mi hermano, tengo acá a mi lado a Mateo. Entonces no es que yo responda por lo que Mateo hace o deja hacer. No, no, no. Mateo es responsable delante de Dios y él responderá. Yo soy responsable de cómo traté a Mateo delante de Dios. Y si Mateo amó más a Dios o dejó de amar a Dios por el testimonio que yo tengo. Tal vez Mateo tiene más posibilidad de conocerme a mí un poco más en la intimidad que lo que me conoce el resto de la iglesia, porque todas las noches está viniendo a la casa y él conoce entonces mi ambiente, cómo estamos, cómo vivimos y todo. Y Mateo puede ser que mire cómo manejamos acá la libertad que tenemos y Mateo diga, uy, no, si eso es ser pastor, yo no quiero a Dios ni en pintura. O él puede decir, oiga, qué bueno servir a Dios. Entonces la responsabilidad que Dios me va a imputar es cómo Mateo, a través del testimonio que yo tuve junto con Yanni, dijo, amo más a Dios o no creo a eso. Y qué triste es escuchar personas que dicen, yo no creo en el evangelio por lo que vi en tal persona, yo no creo en el evangelio por lo que vi en otra persona. Hay una cosa que nos duele con mi esposa, y es escuchar personas que dicen, yo no creo en los cristianos, yo no creo porque yo vi esto, yo no creo porque yo vi esto, yo no creo. Es duro. Ahora sí, claro, esa persona tiene su responsabilidad ante Dios y Dios le dirá, pero usted sabía, listo, ya esa cuento aparte. Pero lo que digo es duro cuando yo fui esa piedra de tropiezo. Es duro cuando yo no entendí esa regla máxima y es el amor que me lleva a privarme de mi libertad. Escúchame lo que estoy diciendo. Eres libre en Cristo, tú tienes toda la libertad, pero muchas veces por amor te vas a privar de esa libertad. Yo muchas veces me he privado de la libertad. Y las veces que me he privado de la libertad seguramente me ha dolido, seguramente he tenido alguna situación difícil. Pero lo que sí le puedo dar fe sincera en este momento es que el haberme en algún momento privado de una libertad que yo podía tener hizo que más adelante viera la gloria y la bendición de Dios. Así que no te conviertas en piedra de tropiezo por aquel por quien Cristo dio su vida. Cuidado. No te conviertas en piedra de tropiezo por aquel por quien Cristo dio su vida. Porque sí tenemos libertad, pero está supeditada. Y voy a mi tercer y último punto. Un actuar intachable, un carácter que alegra a Dios. Ay, me encantó también este título. Un actuar intachable, un carácter que alegra a Dios. Quiere decir que yo necesito tener un carácter intachable y tengo que tener un actuar intachable y un carácter que agrada a Dios. Ahora, ¿qué me refiero con actuar intachable? Que cuando yo tengo la regla del amor por encima, por más libertad que tenga, siempre voy a ser intachable porque siempre voy a pensar en función de los demás. La vida cristiana es una vida anticultura del mundo actual, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? Ahora, piensa por un momento, cosmovisión, otra vez renovando nuestra mente, siendo transformados para conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos dice el mundo? Mi beneficio, mi tranquilidad, mi bienestar, mi reconocimiento, que me vean, que me miran, que me reconozcan, que me atiendan, que me ayuden, que me miren, que me vean, que me den. ¿Qué están reclamando hoy la sociedad entera? Esa parte. Pero cuando yo en el amor empiezo a renunciar a cosas por beneficio, por bendición a otros, por guardar a otros, por cuidar a otros,
Dios lo va a hacer. Y entonces de pronto usted va a decir, pero ¿y la gente que es mala? Bueno, yo solamente una cosa pequeña, pero en un momento de nuestra vida, con mi esposa llegamos a un restaurante y una persona que en un tiempo había sido nuestro amigo cambió por algo y miró a mi esposa de una manera tan fea y le volteó la cola así de frente. Y ese día sí me dolió, porque no me dolió tanto por mí, me dolió por ver el dolor que sintió mi esposa, me dolió. Mas sin embargo nunca me fui a revirar, a reclamar, a qué le pasa, ¿no? Me tocó más bien tranquilizar a mi esposa, decirle tranquila, dejemos esto en las manos de Dios. Hoy en día se ha restaurado eso. Y creo que fue tan especial. Porque tal vez yo pude haber respondido con la misma moneda. Tal vez pude haber sido también indiferente. Pude haber sido hosco. Pero qué bueno cuando somos. Es más, hoy me pasó algo diferente. Hoy vi a una persona que hace rato no veía. Y esa persona, la última vez que la vi, me la encontré en un evento. Y yo recuerdo que ese día el grosero fui yo, pero mi grosería fue por dolor, porque sabía lo que habían hablado. Y entonces prefería a esa persona evitarla. Y hoy me la encontré otra vez y hoy tuve que tragarme orgullo, acercarme a esa persona y decirle buenas, ¿cómo está? Perdón, no actué bien en ese momento. Porque después tengo que tragarme ese orgullo. Porque siempre voy a colocar lo mejor. Entonces Dios quiere que tenga una conducta, un actuar intachable, y que mi carácter sea un carácter de alegría en Dios. O sea, yo debo tener la alegría de Dios siempre, el gozo del Espíritu Santo. Entonces termino con Romanos 14 del 16 al 18, que dice la palabra: no hagas nada por lo cual se te pueda criticar. No hagas nada por lo cual se pueda criticar, ni aun cuando sepas que es bueno. Después de todo, en el reino de Dios lo más importante no es comer ni beber, ni sino practicar la justicia y la paz, tener el gozo del Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo le causa alegría a Dios y es respetado por la gente. ¡Wow! O sea, tremendo, me encanta. Me encanta lo que está diciendo, porque está diciendo, vea, ¿usted quiere estar bien? Actúe intachablemente y tenga un carácter de gozo siempre. ¿Cuántas personas han dejado el evangelio por el mal testimonio de otro? Conozco muchas personas que han dejado el evangelio por el mal testimonio de otras personas. Y es doloroso, pero a veces parece que en esas personas que muestran ese orgullo espiritual del que hablé hace un momento, nunca hubiera sucedido algo llamado nuevo nacimiento. Nunca hubieran sido renovados en el poder. El reino de Dios llegó a nuestros corazones cuando creímos en Cristo. O sea que ahora, aunque yo estoy en esta tierra, Colombia, y oro por Colombia, y amo a Colombia, y me duele Colombia, y clamo por ella, y voy a guerrear lo que más pueda por Colombia, yo entiendo que en mi corazón ya hay un reino. Y es el reino de Dios, el reino de su gloria. Y es mucho más que las cosas mundanas y pasajeras como la comida y la bebida. Así que si por algo pasajero yo voy a hacer que alguien se pierda, pues yo prefiero perder lo pasajero. ¿Perder plata, pastor? Sí, he perdido plata. He perdido dinero por no dañar a alguien. Y Dios ha recompensado, ha bendecido. Pero cuando tengo un corazón totalmente desinteresado, cuando yo entiendo que todo lo de esta tierra, y se los he repetido más de una vez, es temporal, pero cuando coloco mi mirada en la eternidad, y cuando yo no pienso solamente en la eternidad para mí, sino que cuando pienso que cada persona que yo pueda conocer puede ser influenciada para conocer la eternidad, pues yo necesito colocarlo así. Dice Pablo que es practicar la justicia, practicar la paz y tener gozo. Ahora, ¿de qué habla? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia ahora en cristianos? Es una vida de santidad y obediencia al Señor. Justicia es que usted se encargue, por eso la libertad no le permite todo. Justicia es que usted sea santo, y justicia es que usted obedezca siempre a Dios. Entonces, ¿quiere ser justo? Conforme a lo que Dios quiere, por la renovación de su mente, por la unción del Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento. Viva en santidad. Y además de vivir en santidad, siempre quiera buscar la obediencia a Dios. Que usted sea su mejor adoración. Recuerda, su mejor adoración, la obediencia a Dios. ¿Qué es tener la paz?
La paz es la tranquilidad amorosa producida por el Espíritu Santo que se revela en las relaciones que tengo. O sea, no solamente es la paz que tengo para con Dios porque Él me ha perdonado, sino que ahora yo puedo tener paz con mi esposa, puedo tener paz con las personas de la iglesia, puedo tener paz con mi familia, puedo tener aún paz con aquellas personas que me han hecho daño, porque yo entrego todo a Cristo y tengo en mi corazón la tranquilidad. Entonces Romanos, los últimos capítulos: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así que yo puedo entenderlo desde ese punto. Y el gozo es una de las facetas del fruto del Espíritu Santo, donde a pesar de las circunstancias, a pesar del desplante, a pesar de la situación, yo entiendo la soberanía de Dios y entiendo que nada se ha salido de su control, y aunque sí puede haber abatimiento en el corazón y así puede haber dolor por algunas circunstancias, yo tengo el gozo que solamente me puede dar el Señor. Así que como cristianos, usted y yo como cristianos, todo el tiempo parecemos de laboratorio, estamos bajo el microscopio. Alguien siempre nos está mirando, cómo hablamos, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo actuamos. Y yo soy responsable. Aunque yo tendría libertad de decir, y a mí que me interesa lo que la gente piensa, yo tengo libertad en Cristo. Aunque yo podría pensar así, yo tengo que, por amor a los hermanos, siempre cuidar mis palabras, cuidar mis actitudes y cuidar la forma en la que me comporto. ¿Actúas bien? ¿Actúas de esa manera? Así que debo aprender a vivir mi libertad, pero mucho más, debo aprender a vivir en amor. Eso es lo que nos dice la palabra de hoy. Y espero que esta palabra sea de bendición para su vida, y espero que esta palabra le aliente. Déjeme orar un momento por esta palabra. Gracias te doy, Señor, por la libertad que tenemos en Cristo, porque es una libertad que hemos obtenido por la revelación de tu palabra, por escudriñarla, por conocerte, por amarte, y porque hemos entendido que la libertad no nos lleva al libertinaje, sino que la libertad nos lleva, Señor, a una paz y a una comunión contigo, en la cual podemos experimentar cotidianamente en nuestras actividades el amor tuyo. Pero permítenos entender con respecto a nuestros prójimos, con respecto a las personas que nos rodean, no solamente los cristianos, sino aún personas a las cuales podemos llegar a ser testimonio, que la regla del amor está por encima de la libertad que tenemos, y que no en aras de la libertad, sino en aras del amor, siempre vamos a permitir, Señor, aún restringirnos en nuestra propia libertad por amor a otras personas. Permítenos entender que tú quieres de nosotros una vida intachable y un carácter que siempre muestre alegría, que no es posible que un cristiano esté mostrando siempre amargura o siempre dolor o siempre rabia, y mucho menos que un cristiano tenga actitudes dudosas en su comportamiento. Permite que nuestra transparencia sea evidente en todas las áreas de nuestra vida, en todo lo que hacemos, pública y secretamente, Señor, para que nadie tenga tropiezo en nosotros, para amarte, para servirte y para ser tu hijo. A ti te doy las gracias por esta palabra de bendición. Te doy gracias por cada persona que se conectó en esta noche, y te pido, Señor, que tú sigas bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias. Solamente rápido pedirles que, como siempre, sus comentarios son muy importantes para poderlos tener. Entonces, ¿qué comenta? ¿Cómo se siente usted con esta palabra? ¿De qué manera la recibe? También recordarles sus diezmos, sus ofrendas son importantes para seguir adelante con toda la iglesia. Y bueno, quiero decirle que estoy retado a seguir adelante creciendo, y todo esto me está llevando a un desafío mayor en la fundación, a un desafío mayor en la iglesia, a un desafío mayor con los líderes de moverlos también para que nos movamos mucho más. Así que vamos adelante, y tal vez sus diezmos y sus ofrendas nos ayudan a poder desarrollar muchos planes y muchos proyectos que tenemos. Mañana nuestro cuarto día de oración. Gracias, iglesia, gracias por estar ahí, por estar conectado, por estar pendiente. Mañana no se lo pierda, seguimos en nuestro tiempo de oración, y voy a pedirle a Mateo que vaya colocando unas diapositivas en esto que hemos denominado La oración nos une. Voy a mirarlas yo acá en mi celular porque no las tengo yo acá, entonces ya un momentico. Pero hablando de La oración nos une, gracias a todos los que nos acompañaron hoy por la red social. Fue un tiempo muy especial, fue un tiempo de gran bendición, y en esa oración nos une, yo les recuerdo, estamos en la primera fase, que es la de orar en silencio por las localidades y que las iglesias nos acompañen desde lejos. Hoy tuvimos la oración por Suba, por Usaquén, por Barrios Unidos y Chapinero, y mañana tendremos en Usaquén, en Kennedy, Usme, Bosa y en Engativá
esa parte no la vamos a ver nosotros, ya los pastores los van a manejar con sus localidades. La otra semana, entonces vamos a tener una jornada de oración a través de la radio y vamos a estar del 1 al 4 de junio de 9 de la mañana a 12 del día. Entonces van a traer personas que estén por la radio orando y todo lo que tenga que ver con eso para llegar a la tercera fase. Y en la tercera fase, iglesia, yo quiero que desde ya usted haga el compromiso y el tiempo. Es más, mi esposa me decía hoy, ¿por qué no alquilamos un bus? Y yo dije, si hay que hacerlo, lo hacemos. ¿Qué es la tercera fase? El domingo 6 de junio vamos a tener nuestro servicio en la iglesia. Creo que ese día es el primer domingo, me parece, así que vamos a tener la administración de la Santa Cena, muy chévere y todo, y vamos a terminar nuestro servicio 12 del día en punto. 12 del día en punto para que usted alcance por ahí cerquita a ir y almorzar, tomar el almuerzo, el refrigerio, llegar, y vamos a la 1 de la tarde salir de la iglesia en un bus y de pronto en los vehículos que podamos e irnos hasta la Plaza de Bolívar. Vamos a unirnos y la idea es que van a llegar todas las iglesias de la localidad de Usaquén y todas las iglesias de Suba y todas las iglesias de Barrios Unidos y todas las iglesias de todas las localidades de Bogotá, y vamos a llegar a la Plaza de Bolívar, vamos a llenar esa Plaza de Bolívar y vamos como un solo cuerpo, como una sola iglesia, a clamar y a bendecir por nuestra nación, a luchar por nuestra nación. Hemos dado ejemplo, nos hemos levantado como esos líderes de la iglesia a hacerlo, y ahora queremos que usted la próxima semana siga orando con nosotros, que siga levantándose temprano a orar con nosotros, pero que ese domingo, podamos todos a las 2 de la tarde estar allá. ¿Cuánto nos demoraremos? No sé, 1 hora, media hora, no lo sé. Pero igual el día que estemos allá, la idea es poder estar en esa bendición, ¿de acuerdo? Así que todos cordialmente invitados. Y el domingo, mañana no, el viernes voy a mandar el link. Mañana todavía tenemos chicas en casa, lo espero en la noche, pero el viernes voy a mandar. No vamos a abrir todavía segundo servicio. Mateo me dijo, pastor, espere, y yo esperé y fui sabio lo que dijo Mateo, pero espero que se reviente. Cuando se reviente, la próxima semana ya empezamos a tener servicio el miércoles y servicio el domingo. Vamos a tener 2 servicios. Pero si el servicio de las 10 de la mañana se nos revienta, que dijimos, no tocó, vamos a abrir el segundo servicio. Pero depende de usted, y yo quiero invitarle, vamos a la iglesia, vamos a confiar en Dios, vamos a orar. Si usted no puede ya porque está lejos de la ciudad o por temas médicos o algo, no deje de conectarse 10 de la mañana el domingo en nuestro servicio, y vamos en pie de lucha. Y más que nunca motivado a seguir adelante en amor por una nación, por una ciudad que amamos con nuestro corazón. Espero que haya sido de bendición. Como le dije, espero sus comentarios. En un momentico los voy a leer todos porque me interesa todo lo que usted diga, y que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 5:30 de la mañana en nuestro tiempo de oración, y en la noche en el ICAS en casa. Feliz noche para todos y bendiciones.